todos. Empezamos nuestro tema sexto de la contribución de la Iglesia y del cristianismo a la civilización, al desarrollo de la civilización en la cual estamos. Hoy vamos a continuar la segunda parte del mismo tema, el aporte de la Iglesia a la ética y a la política. Paso de largo de lo que ya desarrollamos el otro día, la idea de la igualdad, la idea de la libertad, el rechazo a la esclavitud, la ética laboral formulada por las leyes de Indias, extraordinariamente avanzadas, presionadas por los misioneros en América. Son las leyes de Indias, digamos, la conceptualización primera que hubo de las leyes laborales en la historia de la civilización. Un capítulo poco reconocido, no solamente herencia del cristianismo, sino también de la organización política de España en América y en Filipinas también, ¿no? Entonces hoy pasamos al aporte de la ética a la política. Algunos de los temas son más arduos que otros, pero bueno, voy a tratar de explicarlo, ¿no? Primero aporte es la misma idea de progreso. Es una idea política por excelencia, el progreso de la civilización. Recuerden, hace muchos años Estados Unidos tenía una estrategia con América Latina que era la Alianza para el Progreso. En fin, el progreso, Alianza Progresista, es el nombre de una agrupación política de nuestro medio. En la época de los griegos, la corriente filosófica griega mayoritaria no creía en el progreso, sino al contrario, en el eterno retorno de lo mismo. El mundo griego era un mundo cíclico, donde todo se repetía, donde el mito de Sísifo consistía en que Sísifo subía la piedra hasta el monte, hasta la cima del monte, y la piedra caía, y de nuevo, y la historia era eso, era el movimiento cíclico, pero no avanzaba. En cambio, ante eso, el eterno retorno de lo mismo, se alza la escatología cristiana, que es todo lo contrario. Introduce que la historia es superada, la historia avanza cada vez más hacia una plenitud, una plenitud que es el reino de Dios, que no está todavía, sino que sobrevendrá, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y un hombre nuevo, feliz, mejor. Vendrá el Hijo del Hombre, se acabarán todas las limitaciones, vendrá el juicio final, ¿no? No se olviden que Tomás Moro, que es un mártir británico asesinado por el rey Enrique VIII, ya les conté, porque él quería casarse de nuevo y quería que Tomás Moro le firmara que era legítimo disolver el matrimonio, etcétera, etcétera. El Papa se había opuesto. Tomás Moro es el autor del libro La Utopía, esa palabra que es tan común ahora en política. Bueno, fue el autor de ese libro, es Tomás Moro. ¿Por qué? Porque la utopía es lo que está más allá de la historia, es el progreso último al que va la humanidad. No hay en la idea de escatología cristiana no hay repetición de lo mismo, sino que es un avance progresivo. La misma idea de progreso es una idea propiamente cristiana. Los ilustrados en el siglo XVIII justamente se basan en esa idea de progreso, pero secularizada. Lo mismo Marx, Lenin se basan en la misma idea del hombre nuevo. Fíjense que el nombre hombre nuevo es un típico nombre de San Pablo. Hitler habla de raza superior y marca también una idea de progreso del nacionalsocialismo, pero todas estas ideas políticas de los ilustrados o liberales, de los marxistas-leninistas y del nacionalsocialismo, todos presuponen una idea de progreso que no es el retorno de lo mismo, sino un avance hacia algo inmensamente mejor que lo que estamos. Dice Chesterton, que es un literato
británico convertido a la Iglesia Católica, dice esta frase muy típica de su ironía tan genial, ¿no? Las ideas modernas, dice, se refieren sobre todo a las ideas de los ilustrados de Marx y de Hitler, las ideas modernas son ideas cristianas que se han vuelto locas, porque la idea de progreso del marxismo ha desvariado, la idea de progreso de Hitler ha desvariado, y la idea de progreso de los ilustrados es una idea de progreso sin justicia social, una idea elitista. En la historia de la humanidad, en la historia de relación política entre la Iglesia o la jerarquía de la Iglesia y los poderes políticos de la época, hubo un episodio muy importante que se llamó la querella de las vestiduras. Esta querella de las vestiduras consistió en que el Papa le dijo al rey que por encima del rey estaba el Papa. El rey se opuso y hubieron múltiples escaramuzas entre uno y otro, incluso el rey fue excomulgado, etcétera, etcétera. Pero ¿qué enseñanza aportó la querella de las vestiduras? En realidad, lo que le decía el Papa al rey es que la ley de Dios está por encima de las leyes humanas, y que por lo tanto los poderes humanos deben someterse en última instancia a un poder que es el poder de Dios, ¿no? ¿Esto qué significaba? Decir que el poder del rey es relativo, no es absoluto. A diferencia de algunas monarquías que querían que el emperador romano era un poder absoluto, de tal manera que se consideraba casi Dios, ¿no? Pero a lo largo de la historia hubieron monarquías que quisieron de alguna manera continuar con esa idea de que el rey era el poder supremo en la tierra, ¿no? El Papa le dice al rey: el poder supremo sobre la tierra es el poder moral, el poder espiritual, y por eso el poder del Papa. Fíjense que, no sé si ustedes se acuerdan que antes los papas tenían 3 coronas, una especie de tiara redonda con las 3 coronas. Era la corona sobre la tierra y la corona sobre el poder espiritual, y la tercera corona no sé a qué se debía, pero en fin, eran 3 coronas. El poder del rey es relativo y es recibido desde el pueblo, que lo delega en el rey. Esta idea es muy revolucionaria. La querella de las vestiduras justamente lo que trajo a colación es que, como el poder del rey es relativo, ¿de dónde saca el poder del rey? Lo saca del pueblo que se lo delega. El poder del emperador queda cuestionado bajo la crítica de la razón natural y pierde su carácter sagrado, que sí tenía en la época del emperador romano. Segunda enseñanza de la querella de las vestiduras es que el poder del rey debe estar subordinado a la justicia y a la moral, no al revés. No es el rey el que impone la justicia y la moral, sino que al revés, el rey debe ser un servidor de la justicia y la moral. Y la tercera idea, que es la idea del control del poder real por parte del papado. Obvio que a los reyes no les interesaba que el Papa los controlara, pero lo que dice el Papa es: el poder espiritual que interpreta la ley de Dios debe ser el que en última instancia es capaz de evaluar al poder político o real. Esta idea, que a nosotros nos parece como rara, en realidad introduce un hecho, que es: el poder político o real debe ser controlado. ¿Y debe ser controlado por quién? El Papa decía que era el poder espiritual, pero eso introduce, prepara el camino a lo que luego será el control por parte del poder legislativo y la separación del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Al cuestionar el poder político del rey como último poder, está diciendo: el poder del rey debe ser controlado, y hay que ver de quién lo controla.
o es el Papa o es algún otro poder. Posteriormente vendrá a que el poder del rey será controlado por el Parlamento, por el Parlamento. Esto en el siglo X, el siglo XI, la querella de las vestiduras. Damos un salto de esto que fue la famosa querella la querella de las investiduras, damos un salto a otro gran filósofo político y teólogo político, que es el padre Francisco Suárez, un jesuita eminente, ¿no? 1548-1610. El padre Francisco Suárez hace la primera teorización sistemática de que Dios da el poder directamente al pueblo, no al rey. Enrique VIII, el rey británico, y otros reyes, la monarquía francesa, consideraban que Dios daba el poder directamente al rey y el rey lo ejercía sobre el pueblo. Lo que dice el padre Francisco Suárez es que no. El rey da la soberanía a la totalidad del pueblo y el pueblo es el que delega la soberanía en el rey. Una idea completamente revolucionaria que, bueno, por algo es que después vamos a ver, las obras del padre Francisco Suárez fueron quemadas tanto en Francia por orden del rey francés y en Gran Bretaña por orden del rey británico, porque les cuestionaba la autoridad. Y dice el padre Francisco Suárez, el pueblo puede quitar esa delegación de un rey y dársela a otro, o dárselo a otro poder que no sea el rey. Por ejemplo, la República de Venecia no tenía un rey, tenía el duce, el doge, ¿cómo se dice? El doge, el duque. Si el monarca abusa del poder, el pueblo, que es el que ejerce la soberanía, el pueblo puede quitar la soberanía que le delegó en este rey y dársela a otro rey o a otra forma de organización social. Eso es lo que dice el padre Francisco Suárez en su obra. El padre Suárez ejerce una gran influencia en las universidades europeas y a través de las universidades europeas en Leibniz y Wolff, que fueron grandes filósofos ilustrados posteriores. Estamos hablando del siglo XVI y XVII, que es la época del padre Suárez. Aquí están las obras del padre Suárez, fue publicada en 1612, se considera que la obra del padre Suárez, el tratado sobre las leyes, y es una de las obras más representativas de la cultura jurídica occidental, ¿no? El libro de Legibus, o sobre las leyes, es considerada por lo tanto una obra maestra en cuanto a la doctrina jurídica y política, porque en este libro se maneja esta idea: Dios no da el poder al rey y el rey le ejerce sobre el pueblo, sino que Dios da a la totalidad de sus hijos, y es la totalidad de sus hijos inspirados por el Espíritu Santo que delegan en el rey. Esto no fue una posición personal del padre Suárez, esta idea. Es el mismo Papa Pablo V, no Pablo VI, sino Pablo V, el que le presiona al padre Suárez para que pusiera por escrito esto. De tal manera que el libro famoso de Legibus lo escribió Francisco Suárez a instancia del Papa, e incluso después el padre Suárez se la dedica y se la envía al Papa apenas publicada. Esta es la obra que los reyes franceses y los reyes británicos se la mandaron quemar, no dejaron que entrara y mucho menos que se enseñara en las universidades francesas o británicas, a diferencia del Imperio Español, que nunca puso impedimento para que la doctrina del padre Suárez se enseñara en las universidades del Imperio Español, ¿no?
Bueno, esto no paso por alto esto. El padre Suárez es por lo tanto, el que da sustento teológico a la democracia. A la democracia. Por eso se considera uno de los más grandes filósofos políticos que han existido en la historia. Como les decía, fueron quemados sus libros por el rey Jacobo I y por el Parlamento francés en 1614, al igual que los libros del padre Mariana, que legitimaba en última instancia el derecho del pueblo como último recurso a matar al tirano si no había otra salida para impedir el genocidio del pueblo que matar al tirano, ¿no? Esta es una teoría también propia de la teología católica, que fue, eso lo voy a ver, se lo voy a mostrar después. Esa teoría es el fundamento por el cual Pío XII apoyó a los 3 intentos de matar a Hitler que hubo en la Segunda Guerra Mundial, basado en esta teoría justamente. Bueno, las ideas de Suárez se vuelven historia concreta y se ponen en práctica en la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa en 1789 y el padre Suárez es de un siglo antes propiamente, ¿no? Para el padre Suárez, como decía, la soberanía dada por Dios era a la totalidad del pueblo, no a una parte del pueblo. Para los griegos, a veces se habla que la época de la democracia, la época de los griegos, mentira. Grecia no era una democracia, era una aristocracia. Una aristocracia, era el gobierno de unas minorías, no era el gobierno del pueblo. Pero en los libros de historias nos hablan de la democracia griega. Mentira, es una falsedad. En la época de Atenas, la democracia era ejercida por 30.000 ciudadanos y atenienses, de un total de 300.000 ciudadanos atenienses. Los que gobernaban, los que tenían el poder político en Atenas eran la minoría de 35.000. En Esparta, la llamada democracia era una aristocracia de 5.000 ciudadanos de un total de 200.000. Los 200.000, ¿quiénes eran? Eran esclavos. ¿Quiénes eran los 300.000? Eran esclavos. Los libres eran los que dominaban Esparta y los que dominaban Grecia. Por lo tanto, la democracia, llamada así por los ilustrados, porque los griegos nunca se llamaron a sí mismos gobierno democrático, es en realidad una aristocracia, como les decía. El padre Suárez, en cambio, habla de que la soberanía dada por Dios es a la totalidad del pueblo, no a una minoría, y menos a un rey en persona, ¿no? Esta es una frase textual del padre Suárez. Dios entrega la soberanía a la totalidad del pueblo y el pueblo la delega en el rey o en otra autoridad. Como les decía, la República de Venecia, y también en Italia habían otras repúblicas al estilo de Venecia que no dependían de un rey, sino que tenían un consejo que decidía. En Venecia el duce era elegido democráticamente por los nobles. No era, por lo tanto, una monarquía hereditaria que el hijo pasaba a ser rey por ser hijo. No, en Venecia el duce era elegido no, en ese caso no por la totalidad de los venecianos, pero sí por los aristócratas venecianos. Suárez fue el caldo de cultivo favorable para las ideas de independencia americana. Su filosofía política se enseñaba en todas las universidades dirigidas por los jesuitas en el mundo, entre los cuales la Universidad de Córdoba es la universidad jesuítica por excelencia.
En Córdoba se enseñaba la teoría política de Francisco Suárez. Ningún político influyó tanto en el Río de la Plata desde principios del siglo XVII hasta principios del siglo XX. El predominio de las doctrinas suarecianas era general a mediados del siglo XVII. Y uno de los más destacados alumnos del padre Francisco Suárez aquí en América era el padre Francisco Diego de Torres, provincial de los jesuitas en el Paraguay y nada menos que el fundador de la Universidad de Córdoba. En Córdoba, por lo tanto, se enseñaba la doctrina de Suárez, la doctrina política de Suárez. Y la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros, el pueblo, y ella cesa ante vuestra presencia soberana, no es un invento de Artigas, es herencia del padre Suárez. Es simplemente expresar las ideas del padre Suárez a través de la boca del que fue secretario de Artigas, un fraile franciscano. En realidad esta frase no es propiamente de Artigas, sino es una frase del secretario de Artigas. Y el secretario de Artigas estudió en la Universidad de Córdoba, donde se enseñaba la filosofía política de Suárez. Pero además, esto de la democracia, esta teoría democrática o teoría política del padre Francisco Suárez, no sale como una cosa rara en la tradición de la Iglesia. ¿Por qué? Porque 1300 años antes del inicio de los países llamados democráticos, la Iglesia tenía una práctica electoral igualitaria. Porque la igualdad en el derecho a ser electores y elegidos era una práctica común en los capítulos y consejos de las órdenes religiosas. Todas las órdenes religiosas, los templarios, los benedictinos, los cistercienses, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, la casi totalidad de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas escogían en condiciones de igualdad a quien iba a ser el superior general de la orden. Los superiores generales de las órdenes religiosas no eran hereditarias, eran escogidas democráticamente por la totalidad de los miembros de esas órdenes religiosas, o los delegados, pero a su vez los delegados eran escogidos por las bases, por decirlo así, ¿no? Pongámosle, las comunidades jesuíticas de Montevideo escogen a un delegado que a su vez va a Roma al capítulo general, y en el capítulo general o en la congregación general escogen al padre superior general de los jesuitas. Así es el procedimiento democrático en el caso de los jesuitas, ¿no? Y elegían por voto secreto e individual quién debía de ser el sucesor de la autoridad. Y los superiores consideraban su obligación escuchar al subordinado antes de una decisión. Eso está mandado, es obligatorio, eso es parte del derecho canónico, ancestral en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, la teoría política del padre Suárez, él es jesuita, por lo tanto era miembro de esta orden religiosa, Compañía de Jesús, estaba en la Compañía de Jesús. Así se procedían siempre las cosas. Y San Ignacio de Loyola, en el concreto, que fue el fundador de los jesuitas, ahora el 31 de julio celebramos su fiesta, no es un inventor, simplemente retoma lo que era propio de los dominicos, de los franciscanos, de los benedictinos, de los cistercienses. Los abades de los monasterios eran escogidos por los monjes. No es que el Papa escogía al abad, no. El abad, ¿por quién era escogido? Por el pueblo. ¿Y quién era el pueblo en el monasterio? La totalidad de los monjes. Así se ejerció la democracia durante 1300 años. Los concilios ecuménicos, nosotros ahora cuando vayamos a Turquía,
Vamos a visitar Santa Irene, donde se hizo el concilio de Constantinopla, Éfeso, el concilio de Éfeso, Calcedonia y Nicea. Ahí fueron los 8 primeros grandes concilios ecuménicos universales. ¿Y cómo se escogía la doctrina? La elección unánime o los 2 tercios. La palabra 2 tercios, eso es un criterio adoptado por los concilios de la Iglesia, los 2 tercios. Los concilios buscaban la unanimidad de una doctrina, y si no era posible la unanimidad de la doctrina, fueron los que propugnaron la elección o la decisión final por los 2 tercios. Ese es el criterio que utilizan los parlamentos de todo el mundo. 2 tercios. No, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Acá tenemos la sala capitular, que era uno de los lugares más importantes de los monasterios. Por ejemplo, es la sala capitular del monasterio de Silos, ¿no? Benedictino, ¿no? Allí se consultaba a la comunidad sobre los aspectos más importantes que concernían a todos, ¿no? Y San Benito dice en su regla, cuando hay que ordenar un abad, consagrar, ¿no?, téngase siempre como norma que se ha de establecer a aquel a quien toda la comunidad, guiada por el temor de Dios, esté de acuerdo en elegir. ¿Qué invento de democracia fue de los ilustrados? No, los monjes estaban acostumbrados a vivir la democracia desde ancestralmente. ¿Por qué los monasterios benedictinos adoptan el criterio de lo que era el procedimiento de la Iglesia y sus concilios, ¿no? El que sea ordenado abad debe ser elegido por el mérito de su vida y la doctrina de su sabiduría, aun cuando fuera el último de la comunidad. No importa si tenía una familia rica o lo que sea. No, aunque sea el último, tiene derecho a ser escogido si tiene méritos para ser elegido abad. Bueno, los papas también se escogen así, son los cardenales que escogen el papa, ¿no? El cristianismo, dice Siedentop, que es un filósofo, historiador, ¿no?, escribe un libro, Democracia en Europa, del 2013, dice, el cristianismo suministró los fundamentos morales de la democracia moderna, creando un estatus moral, el de hijos de Dios, que se tradujo finalmente a una posición o función social. Y, segundo, dice, la ontología cristiana suministró el fundamento de lo que hoy suele describirse como valores liberales, que es el compromiso con la igualdad y la reciprocidad y el postulado de la libertad individual. La igualdad y la libertad, ideas estrictamente cristianas, todos los hombres son creados iguales porque todos son hijos de Dios y todos son creados libres por ser imagen de Dios. La idea de la igualdad y la idea de la libertad son 2 ideas que se deben atribuir a cada uno de los seres humanos, no a una minoría. Por eso la ontología cristiana suministra el fundamento de lo que son los valores propiamente democráticos. No solo las ideas sobre la política, sino también podemos decir que la puesta en práctica de una sociedad justa, y aquí paso a mostrarles lo que fue un intento paradigmático de construir una sociedad justa, igualitaria y libre entre los últimos de América. Las misiones guaraníes, los jesuitas, y aquí volvemos a la misma orden del padre Francisco Suárez, ese de la idea de que Dios delega el poder a la totalidad del pueblo y el pueblo es el que delega la autoridad en el rey. Esa misma orden intenta bajar a tierra
esos ideales de convivencia justa y feliz en una sociedad muy primitiva como eran los indios guaraníes en América Latina. Ahora les voy a mostrar el mapa, ¿no? Para evangelizar América, los jesuitas se dirigieron a las tribus más pobres y primitivas de América, porque estaban los aztecas, tribus sofisticadas y desarrolladas, estaban los incas, tribus desarrolladas y sofisticadas. Los jesuitas no optan ni por los aztecas, ni por los mayas, ni por los incas. Optan por las tribus más primitivas en el centro de América. Y ahí, con los más primitivos, hacen una sociedad extraordinariamente desarrollada. Aquí tenemos la misión de los jesuitas en el siglo XVI y XVII en Paraguay, en Bolivia, Moxos y Chiquitos, y en los Maynas en Perú, ¿no? Las tres grandes misiones entre los indígenas, ¿no? En concreto, en la zona de Paraguay, y que es la que me voy a centrar más, ¿no? Acá tenemos una hermana paraguaya, consistió en una sociedad de 150.000 indios organizados en 30 pueblos guaraníes, y esa organización de 150.000 indígenas de los más primitivos de América estaba centrado en la base de la fe cristiana y en la iglesia. De nuevo, las autoridades indígenas no las decidía el misionero que estaba. Al frente de cada pueblo había 1 o 2 misioneros. De tal manera que si los indios guaraníes querían eliminar a ese sacerdote, bastaba que 2 o 3 lo agarraran y lo mataran. El misionero no era la autoridad. La autoridad indígena se escogía cada 2 años o una vez al año, y asumían en Navidad el que estaba al frente, digamos, y ahí iban rotando entre las distintas tribus de un mismo pueblo para ejercer la autoridad política dentro de ese pueblo, ¿no? De cada uno de esos 30 pueblos guaraníes. Se trató de una sociedad altamente productiva y próspera, sin injusticia ni miseria. Los guaraníes, los de esta zona, trabajaban 30 horas semanales y 6 horas por día. No 40 horas semanales, ni 8 horas diarias, sino 6 horas al día, 30 horas semanales. Tenían abundantes feriados. Cualquier fiesta religiosa era ocasión para tener feriado y festejar. No trabajaban el sábado ni el domingo. Llegaron a ser los indios guaraníes excelentes herreros, carpinteros, pedreros, tejedores, escultores, ganaderos. Fueron los productores de la yerba mate, fueron los difusores de la yerba mate. Si nosotros tenemos yerba mate, fueron precisamente por los misioneros guaraníes. Fundían metales, hacían campanas. Ahora estamos nosotros... también hacían badajos. Se hacían cargo de las viudas y de las huérfanas, es decir, tenían organizada la seguridad social, ¿no? En cada pueblo había una zona que era el granero, donde la producción de los indios se acumulaba en el granero. Con ese granero se distribuía después a cada familia según lo que la familia necesitaba, y de ese granero comunitario se mantenía a las viudas y a los huérfanos. Aquí fue una sociedad altamente culta. Tuvieron la primera imprenta 85 años antes que Buenos Aires. Buenos Aires no tenía imprenta y los indios misioneros de Loreto ya imprimían libros. Tenían 0% de analfabetismo. Pueblos de 6.000 indios llegaban a tener hasta 600 niños escolarizados. Un récord que no se lograba en Europa. Se enseñaba además a niñas igual que a los varones. Simplemente que el colegio, si ustedes van a San Ignacio Guaminí, San Ignacio Guazú, van a tener el colegio de niñas y el colegio de niños. Pero
eran enseñados tanto ellas como ellos. Tuvieron gran número de artistas y de músicas. Los indígenas llegaron a construir 42 instrumentos musicales diferentes, cuando hoy en Paraguay se hacen 3 o 4 instrumentos musicales. Los indios guaraníes llegaron a hacer 42 instrumentos musicales con una sorprendente perfección: órganos, arpas, laúdes, violas, flautas, guitarras, pianos, etc. Por eso tenían orquestas. Por eso las composiciones musicales que se llegaron a construir ahí en las misiones son extraordinarias. Algún día les puedo hacer estudiar. Contaron con uno de los más grandes compositores del barroco, que fue Zípoli, que dejó Europa y se vino a Yapeyú y montó en Yapeyú, enfrente del otro lado del río Uruguay, la escuela de música donde los indios guaraníes venían a estudiar música ahí y volvían a sus pueblos, ¿no? Una sociedad sin policía ni delitos. En 150 años que duró esa estructura social igualitaria y justa y feliz y próspera, no hubo casi delitos. La máxima pena que se ponía era 10 años de cárcel para los delitos más extremos. Y la pena de azotes, que era una de las penas más graves, porque la pena de 10 años era, por ejemplo, para alguien que hubiese matado a alguien, ¿no? La pena de azotes nunca se hacía en público para no humillar al indio. Aquí tienen algunas de las esculturas de los indios guaraníes, que llegaron a ser excelentes escultores. Acá tienen los pueblos de Bolivia, ¿no? Las misiones jesuíticas del Paraguay, los pueblos misioneros tenían un elevado nivel sanitario, tenían un sistema extraordinario de agua potable y de saneamiento, donde el saneamiento iba siempre separado por el agua potable, y donde las aguas hervidas se purificaban en piletas y se utilizaban para riego. Por ejemplo, eso se puede ver en Loreto, ¿no? Cada mañana un enfermero recorría el pueblo para detectar enfermos, para aislar a los contagiosos y proporcionar medicamentos. Y por eso eran sociedades que digamos, donde los conocimientos de médicos de la época se ponían en práctica, y por eso los indios tenían un elevado nivel de salud, aparte de un elevado nivel de cultura y de alfabetismo. Una sociedad feliz y desarrollada, centrada en la oración diaria. A las 6 de la mañana se reunían en la plaza pública y oraban juntos, y después iban a trabajar, centrada en la oración comunitaria y en la Eucaristía dominical, que eran verdaderas fiestas populares. Acá tienen, por ejemplo, algunas de las iglesias de la zona de Bolivia, hecha por los misioneros, mochos y chiquitos, que se conservan aún, y que acá en estas iglesias se han descubierto recientemente piezas musicales de extraordinario valor desde el punto de vista de la historia de la música, hecho por compositores indígenas. Vean aquí primero Nuestra Señora de la Fundación, la imagen barroca de origen misionero, cuya imagen, esta es la que está en Nuestra Señora de la Fundación, la parroquia Nuestra Señora de la Fundación, pero la imagen original está en la Catedral de Montevideo, en la Capilla del Santísimo. Entrando a mano derecha la ven ahí la imagen original. Fíjense esta imagen, que es del padre Luis de Montoya, de 1639, la tapa de un libro de 1639. Fíjense que es exactamente la imagen de la Virgen de los 33. Es decir, que la Virgen de los 33 es
sin lugar a dudas, una imagen hecha por los misioneros jesuitas, los indios misioneros jesuitas, no por los misioneros, los indios misioneros jesuíticos. Acá tienen las zonas, este recuadro muestra los pueblos que se trasladaron al territorio uruguayo apoyados por Rivera. Cuando hubo el tratado de paz entre Portugal y España, entonces estos indios no quisieron estar bajo el dominio del rey de Portugal, entonces se trasladaron, Rivera los apoyó y con ellos funda la ciudad de Bella Unión, y con ellos funda el Ejército Nacional Uruguayo. El Ejército Nacional Uruguayo está fundado por el contingente más numeroso es de los indios misioneros. Los indios fueron los que construyeron las murallas de Montevideo, fueron los miembros principales del ejército de Artigas, y Artigas tenía una enorme admiración por la organización comunitaria de las misiones. Por lo tanto, podría mostrarles que estos pueblos misioneros trajeron todo. Cuando se trasladaron todos los ornamentos religiosos, todas las campanas, se trajeron como 23 campanas. Una de esas campanas está en la Basílica de Paysandú, en la entrada de la Basílica de Paysandú. Otras campanas se las fueron quitando a los pobres indios distintas parroquias del territorio nacional. Algunas están identificadas, otras no están identificadas. Los últimos restos de los indios misioneros vivieron en Sarandí del G, por ahí, hasta que se extinguieron, lamentablemente, por una política de desintegración, de no acogerlos adecuadamente. Bueno, en resumen, volviendo para atrás, las misiones jesuíticas del Paraguay construyeron una sociedad de 150.000 indios organizados en 30 pueblos, altamente productiva y próspera, sin injusticia ni miseria, una sociedad altamente culta, con gran número de artistas y músicos, una sociedad sin policía ni delitos, una sociedad de elevado nivel sanitario. ¿Por qué? Eran las ideas, no de los ilustrados, las ideas de la tradición moral cristiana, que ya, recuerden que yo antes les cité las leyes laborales de Indias, es decir que esto no es más que la concretización de las leyes de Indias puestas en práctica. No es más que la idea de una sociedad de alguna manera influenciada por la ética que está presente en Francisco Suárez, en Francisco de Vitoria, el fundador del derecho internacional, etcétera, etcétera. Pero vayamos a otra parte del mundo. También el cristianismo cuaja, la experiencia del centro de América del Sur, acabo de explicarla, pero también el cristianismo cuaja otra experiencia comunitaria que es la Comunidad Europea. Acá les muestro Estrasburgo, la sede del Parlamento de la Unión Europea, es la catedral de Nuestra Señora de Estrasburgo, ¿no? Ahí está la sede del Parlamento, es decir, de la autoridad del pueblo, de los representantes del pueblo, de los pueblos de Europa, ¿no? Una catedral soberbia. Vean, ¿encuentran alguna coincidencia entre la insignia europea y la imagen de Nuestra Señora de Estrasburgo? Esta imagen es del siglo XII. Es uno de los vitrales de Nuestra Señora de Estrasburgo. El emblema
de la Unión Europea es este justamente. Es prácticamente la corona de las dos estrellas hecha y emblema. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12, 1. El artista que diseñó el logotipo de la Unión Europea era un artista católico y se inspira precisamente en esta corona de 2 estrellas que está encima de Nuestra Señora de Estrasburgo para dar unidad a ese proyecto geopolítico que es la Unión Europea. Ese proyecto geopolítico de la Unión Europea que fue gestado por 3 católicos eminentes. 3 católicos eminentes: Adenauer en Alemania, Schuman en Francia y De Gasperi en Italia. Sin la comunión de ideas y la confianza mutua que hubo entre estos 3 católicos, no habría podido salir adelante la Unión Europea, porque salían de una guerra. Por lo tanto, salían de una experiencia sumamente traumática. Solamente la comunión de ideas y la confianza mutua que tenían estos 3 católicos líderes en Francia, en Alemania y en Italia, no habría sido posible organizar la Unión Europea. Las ideas geopolíticas no marxistas y no nacionalsocialistas, los 2 extremos, sino inspirados en la doctrina social de la Iglesia, igualdad y libertad en democracia, son las ideas que cuajan finalmente, ¿no? Acá tenemos a Schuman, es el primer parlamentario francés encarcelado por los nazis cuando invaden Francia. Después, terminada la guerra, fue ministro francés de Finanzas, ministro de Exteriores, primer ministro francés. Sin embargo, él no dejó de viajar nunca en tren y hacía